La artillería contra la obesidad. Aquí he elegido el cuadro de Botero que se llama Muerte Pablo Escobar, y lo que quería significar era acabar con Pablo Escobar y todo lo que significaba. Y si veis, Botero, sus cuadros son de gente obesa, y la gente lo que interpretaba es que Botero quería como realzar la belleza de la obesidad. Pues en principio, en teoría, Botero no quiere lanzar la obesidad, sino simplemente quería jugar con las formas, el volumen. Todos los cuadros de Botero son voluminosos, pero los conocemos todo el mundo por obesidad. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es cómo acabar con la obesidad. ¿Será verdad o no? Pues aquí tenemos las famosas pastillas, que realmente solo hay una pastilla y la mayoría de los fármacos son inyectados, son las incretinas, que serán cretinas o no, pero tienen este nombre porque aumenta la liberación de insulina, que principalmente era su objetivo para controlar los niveles de glucosa, es decir, sobre todo enfocado para los pacientes con diabetes. Y estas dos moléculas son el GLP y el GIP. Y actualmente hay fármacos que hacen la acción del GLP-1, que es el famoso Ozempic, y hay otros nombres comerciales, y el GLP-1 más el GIP, que es el novedoso que salió el año pasado, que se llama el tircenapide, que se conoce comercialmente como el Mounjaro. Y bien, qué bonito, ¿no? Todo esto, ha salido sobre todo en la tele, en los medios, de el nuevo remedio contra la obesidad. Y contra esto yo pongo aquí este cuadro de Botero que se llama La familia. Y lo que quería representar era la familia perfecta, pero no. Si os fijáis, es un poco simula como el paraíso de Adán y Eva, en el que tenemos la serpiente aquí en la parte superior, ¿vale? La cabeza que señala a la mujer y las manzanas cayendo del árbol, que curiosamente la manzana estaba mordida al lado de los pies de la mujer. Por tanto, no todas las familias son perfectas, con un hombre, una mujer, 2 hijos y una mascota. Por tanto, quiero dar a entender que no todos los fármacos tampoco van a ser perfectos. Y ahora vamos a ver. Pues a mí me gustaría un poco, para que la gente entienda qué hacen estos fármacos, explicarlo, ¿no? Entonces, nosotros cuando comemos, llega la comida al estómago y ahí el estómago y el tubo digestivo lo testa y libera estas sustancias que son el GLP y el GIP. ¿Qué acción tienen y por qué nos hacen adelgazar? Pues bien, principalmente su mecanismo de acción es estimular, por su nombre incretina, al páncreas, que libera la insulina y controla los niveles de glucosa. Y además le dice al hígado, oye, no secretes más glucosa que ya tengo. Por otro lado, en el estómago, lo que hace es retrasar cómo se va vaciando el estómago cuando comemos, y nos dice además que estamos llenos. Es una manera de comer menos y tiene un potente efecto en nuestro cerebro. Nosotros cuando comemos no estamos llenos porque nos duele la tripa, eso significa que te has pasado, ¿vale? Normalmente comes y no te duele la tripa y dices, estoy bien, estoy lleno. Eso es gracias a estas sustancias que cuando llega la comida al estómago y al tubo digestivo, manda una señal al cerebro y a este receptor, que quiero que os quedéis, que es el receptor MC4R, que dice la saciedad, deja de comer. Pero bueno, tú aunque tu cerebro te diga cosas, lo omites muchas veces, ¿vale? Pero principalmente este es un efecto que nos sacia, dejamos de comer y así perdemos peso. Y además, sobre todo, el GIP actúa sobre el balance energético. Nosotros en nuestro cerebro también tenemos como un gasto, una temperatura de gastar más energía o menos energía. Entonces, estos fármacos también hacen que aumente nuestro gasto energético. Y además de todo relacionado con que nos llenemos antes, que va a hacer si comemos menos, vamos a perder peso. También tiene un efecto beneficioso a nivel de la salud cardiovascular. Disminuye las cifras de tensión, también es antiinflamatorio y regula el nivel de lípidos, baja los triglicéridos. Sobre todo lo que he puesto en azul es la sustancia GIP. Entonces, yo soy pediatra. Y como buena pediatra, pues voy a elegir otro cuadro de Botero, que es su hijo Pedrito, que pues Botero estaba muy triste, pero lo pasó muy mal porque murió en un accidente justamente de tráfico en España. Curioso. Y lo traemos aquí. Y os fijáis en este cuadro, va a caballo,
que simplemente os dejo con ese dato que veremos, que os lo comentaré más adelante porque lo he elegido. Bueno, pues en población pediátrica siempre todos los fármacos, los ensayos son con adultos y luego llega la población pediátrica. Muchos fármacos que se utilizan en la población adulta no lo tenemos aprobado para los niños porque necesitan ensayos clínicos y lo utilizamos como fuera de ficha técnica algunos fármacos de adultos que es en niños, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, estos fármacos han llegado siempre 2 años más tarde en pediatría. Tenemos el famoso que se llama semaglutida, que es el nombre, y comercialmente lo conoceréis como Ozempic. El Ozempic es para adultos y el Wegovy, que ha salido recientemente, más tarde que el Ozempic, es para niños y está aprobado su uso a partir de los 12 años, cuando o bien tienen un peso por encima de 60 kilos o su índice de masa corporal, que es la relación del peso con la talla, por encima del P95. ¿Qué significa esto? Pues que tengas un peso superior a tu altura, que el 95% de la población sea inferior a tu índice de masa corporal. Entonces, si estás por encima, todo el 95% de esta sala está por debajo de tú, tienes un problema, ¿vale? Entonces, este es el que está aprobado en pediatría y luego esta molécula, que seguramente no la conozcáis, que es la setmelanotida. Este fármaco está aprobado, es un agonista, es decir, hace la acción, actúa sobre el receptor de la saciedad, que es el MC4R, por eso os dije que os quedaréis con ese nombre. Este está aprobado, pero en niños a partir de 2 años que tengan enfermedades relacionadas a alteraciones que modifican las vías de señalización de la saciedad. Esto está muy relacionado con síndromes. Y diréis, yo tengo eso, tengo una alteración en ese receptor. No, la mayoría de la obesidad, el 95% de los casos es nuestra forma de vivir. La alimentación y el ejercicio, y sobre todo viene muy determinado en la infancia, porque nuestras células tienen memoria, ¿vale? Entonces, y el otro pequeño porcentaje, sí que cada vez se sabe más, que hay variantes genéticas que actúan en estas vías de metalización, de gasto energético y saciedad. Luego, otros fármacos que son análogos también del GLP de esa sustancia, que eran como los antiguos, ya se han quedado sin uso, que es el liraglutide, que lo conocéis también, que es el famoso Saxenda, que es el primero que salió. Y este se pincha de manera diaria. Y el Ozempic, que es el semaglutide, y en pediatría se utiliza el Wegovy, se pincha subcutáneo semanalmente, una vez a la semana. Y el caballo de Troya, por eso está representado el famoso Pedrito encima de un caballo, para atacar la obesidad, es utilizar un fármaco que tenga las dos incretinas, el GLP y el GIP. Y es la tirzepatida, que se conoce con el nombre de Mounjaro comercialmente. Está aprobado solo en adultos, pero ya estamos en ensayos clínicos que son previos a la comercialización, o sea que de aquí a 1 o 2 años van a estar aprobados en pediatría. ¿Y para quién son este fármaco? O sea, ¿dónde están ensayando los ensayos? En niños con obesidad mayores de 12 años que tengan comorbilidades asociadas, es decir, enfermedades como elevación del colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes y prediabetes. Y también ya se están haciendo las primeras fases de ensayos en niños más pequeños, con obesidad, de 6 años y 11 años. Entonces, este fármaco, que ya veréis los resultados, va a llegar, bueno, ya están adultos desde el verano pasado y va a llegar también en pediatría. Entonces, bueno, a lo mejor me he puesto aquí, pero bueno, esta gráfica os lo entiendo. Es como explicar la eficacia, ¿no?, de un fármaco. Veis, en gris es el placebo, es decir, en un estudio tenemos gente que no le dan el fármaco, pero le ponen como la medicación, pero no tiene medicamento, se llama placebo. Y en la curva azul son los que reciben el medicamento. Este es el liraglutida, es el primero que salió, de administración diaria pinchada. Si veis, el casi 43% de los pacientes perdían más del 5% de su IMC y solo el 26% más del 10%. Dices, ojo, no es tan perfecto, porque solo es el 43%. ¿Qué pasa con el resto del otro 50%? No todo el mundo responde igual. Que hay ahí factores que predisponen a no responder igual. Pues se va a empezar a estudiar, todavía no se sabe, factores posiblemente genéticos y ambientales que afecten a que no todo el mundo responda igual. Y lo que es curioso que pasa al año, veis aquí que hay una curva plana, que luego hablaremos de ella, cuando lo suspenden los estudios ven que el placebo sí gana un poquito de peso,
pero es que el que estaba en tratamiento, que había perdido un alto porcentaje, vuelve a recuperarlo. ¿Esto qué nos indica? Que es un tratamiento crónico, que tenemos memoria en nuestras células, que dejamos estos fármacos y volvemos a recuperar. Y eso está estudiado. Y además, nosotros, lo malo de este fármaco, que tú dejas de comer, pierdes grasa y pierdes masa muscular. Y con el músculo, tú quemas energía. Entonces, tú le dices a tu cerebro, tienes que quemar 4, pero si pierdes masa muscular, pues ya no estás quemando 4. Le dices, ahora tienes que quemar 2. Si yo dejo el fármaco, cuando le he dicho a mi cerebro que queme 2, voy a engordar rápidamente. Porque estaba acostumbrado a quemar 4 y ahora quemo 2 comiendo lo mismo o más porque me han quitado lo que me llenaba. O sea que mágico, milagroso, sí, pero temporal, es crónico. Y ahora el fármaco que todos conocéis, que es el semaglutide, mucho más potente, que veis que ya casi 70% de los pacientes perdían más del 5% del peso y el 60% más del 10% del peso. Este es el estudio que se hizo en adolescentes. Año, perfecto, aquí hay como un plató al año. Lo suspenden y solo me dan los resultados a los 3 meses después de dejarlo, que sube un poco. Y digo, vale, no lo querían contar. Pero en el estudio de adultos, que es este, si veis, en los que habían perdido en torno al 10-15% de peso, al año volvían otra vez a su peso previo, y en los que habían perdido más del 20%, al año se quedaban como una reducción del 10%, pero no sabemos en el siguiente, no tenemos estudios a largo plazo. Y el fármaco por excelencia, digo por excelencia, que es el tircenapide, el que tiene las 2 moléculas, es similar, ¿vale? Ya voy acabando, a la cirugía bariátrica, que es la cirugía de la obesidad, pero sin complicaciones. Este fármaco reduce casi en el 100% de los pacientes un 5% del peso y más del 25% en un tercio de ellos. ¿Qué pasa? Que también tenemos, ¿no? Pasa un poco lo mismo. ¿Qué pasa tras retirarlo? A los 9 meses pierden y luego, tras retirarlo, el placebo, los que no se les da medicación, casi empiezan a los otros 9 meses, recuperan menos, se quedan al 5% de su peso basal, pero solo son los 9 meses, no sabemos más adelante porque no nos han dado esos datos. Y el siguiente sigue perdiendo un poco y se queda estancado como al año. Entonces, en global, estos fármacos, si veis, habéis visto, te ayudan a perder, según el fármaco, de un 5 a un 30% de peso, te ayudan al control metabólico, la diabetes, la tensión, los lípidos, son de fácil administración porque son semanales pinchado. Incluso en adultos hay pastillas, pero el problema está que estos fármacos, si veis aquí esta niña con el helado de Botero, no te dice, vale, te ha quitado el hambre, pero a lo mejor te comes un helado en vez de comerte la judía, perdes. O sea, no te dice, el helado no lo comas, la hamburguesa no lo comas, no modifica tu relación con la comida. Ni te dice, tienes que hacer ejercicio, que es la mejor medicación. Esos fármacos no te lo dicen, no actúan a nivel de tú, lo que te han enseñado de pequeño, lo que tus, por así decir, lo que tú has vivido, has hecho tu sistema de recompensa. Entonces, este problema de estos fármacos, la gente que tiene obesidad, su sistema de recompensa la asocia sobre todo a la comida pues menos saludable, y esto no te lo modifica. Y también, como todo fármaco tiene sus efectos secundarios, tiene un alto coste, entre 150 y 300 euros mensuales según el fármaco. No está financiado. Y es un tratamiento crónico, porque cuando lo dejas vuelves a recuperar y además no tenemos estudios a largo plazo de si van a tener efectos secundarios. Por tanto, mensajes para casa, no existe nada milagroso contra la obesidad. Lo más importante es educar a nuestros niños a comer bien y hacer ejercicio físico, y además que cuando se intenta perder peso hay como al año con estos fármacos hay un estancamiento de pérdida de peso porque nuestro cerebro se adapta. Es un fenómeno que se hace una adaptabilidad neuroendocrina, ya tu cerebro dice hasta aquí, no voy a perder más, se modifican los receptores y dice ya. Y es muy importante que tener mucho cuidado a quién prescribimos estos fármacos, no son para todos. Porque tenemos que, si hay algunos casos que pueden ser muy útiles y necesarios y que hay que individualizar. Y no solo es el tratamiento, me lo pincho y ya está, me quita el hambre, no. Hay que educar a nuestra corteza prefrontal de lo que tenemos que comer, motivar
con ejercicio físico y posiblemente también con un apoyo psicológico. Así que nada, no hay milagro, solución real. Muchas gracias.